Cuando mi hijo mayor murió, recibí una llamada que lo cambió todo. Señora, he descubierto algo sobre su hijo que necesita saber. Es urgente. Venga a mi oficina de inmediato, pero no le diga a nadie de la familia. Podría ser peligroso. La voz de su jefe temblaba. Cuando llegué, me congelé al ver quién estaba allí. Pero antes de seguir, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Nunca pensé que a mis 62 años estaría asistiendo al funeral de mi primogénito. Mateo solo tenía 38, un hombre íntegro, dedicado a su trabajo como analista financiero y, sobre todo, un hijo ejemplar. Dicen que ninguna madre debería enterrar a su hijo, y ahora entendía el dolor devastador detrás de esas palabras. El cuerpo de Mateo había sido encontrado en su departamento 3 días antes, víctima de un aparente ataque al corazón. Nadie se lo esperaba. Siempre fue sano, hacía ejercicio regularmente y acababa de pasar un chequeo completo. Los doctores hablaron de muerte súbita, predisposición genética no detectada, términos fríos que no explicaban por qué mi hijo estaba ahora dentro de un ataúd. Durante el velorio, observé a mi hijo menor, Ricardo, organizándolo todo con una eficiencia admirable. Él y su esposa, Clarisa, se encargaron de cada detalle del funeral, mientras yo permanecía sentada, entumecida por el dolor. «Mamá, déjalo en nuestras manos. Solo tienes que descansar», repetía Ricardo, con ese tono protector que había estado usando conmigo los últimos años. Algo me molestaba, pero lo atribuía a mi frágil estado emocional. Ricardo parecía demasiado controlado. No es que esperara verlo descontrolado, pero había una serenidad casi inquietante en su postura. Clarisa permanecía a su lado, siempre atenta, siempre vigilante, como si estuviera monitoreando cada movimiento alrededor. Tras el entierro en el Panteón de Guadalajara, todos se fueron a mi casa. Mientras los invitados se servían el café que Clarisa había dispuesto, me senté en un rincón de la sala, observando el retrato de Mateo sobre la chimenea. Fue entonces cuando noté las conversaciones susurradas entre Ricardo y Clarisa. Miradas cruzadas. Algo parecía fuera de lugar. «Mamá, necesitamos hablar sobre el futuro», dijo Ricardo, sentándose a mi lado cuando los últimos invitados se fueron. «Esta casa es demasiado grande para ti sola. Clarisa y yo hablamos y creemos que sería mejor que la vendieras y te mudaras a un departamento más pequeño o quizás a esa comunidad de jubilados cerca de nuestra casa en Zapopan». La sugerencia me tomó por sorpresa. «Pero hijo, acabamos de enterrar a tu hermano. No creo que sea el momento para...» «Precisamente por eso, mamá», interrumpió Clarisa con su voz melodiosa. «Mateo se fue tan repentinamente. La vida es impredecible. Necesitamos pensar en tu bienestar». Asentí distraídamente, incapaz de procesar esa conversación. Fue cuando sonó el teléfono. Ricardo se levantó rápidamente para atender. «¿Quién era?», pregunté cuando regresó con una expresión tensa. «Nadie importante», respondió evasivamente. «Solo alguien de la oficina de Mateo queriendo hablar contigo sobre algunos documentos». «¿Qué documentos?». «Nada de qué preocuparte ahora, mamá. Le dije que llamara en otro momento. Necesitas descansar». Esa noche, sola en mi habitación, el agotamiento finalmente me venció. Estaba casi dormida cuando mi celular vibró. Número desconocido. «Doña Adriana, soy Carlos Medina, director financiero de la empresa donde trabajaba su hijo». «¿Sí?», respondí, intentando aclarar mi mente. «Señora, necesito hablar con usted urgentemente, en privado. Es sobre su hijo». Mi corazón se aceleró. «¿Sobre Mateo? ¿Qué pasó?». Hubo una pausa antes de que respondiera. «No puedo hablar por teléfono. ¿Podría venir a mi oficina mañana temprano? Y por favor, no mencione esta conversación a nadie, especialmente a su otro hijo o a su esposa. ¿Por qué no? Por favor, confíe en mí. Es por su propia seguridad. Venga a las 9 a.m., dirección de la empresa en Monterrey».
Después de colgar, estuve despierta por horas. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué podría saber Carlos Medina sobre Mateo que requería tal discreción? ¿Y por qué mencionar específicamente a Ricardo y Clarisa? A la mañana siguiente, le dije a Ricardo que necesitaba comprar algunas medicinas. Él insistió en ir conmigo, pero fui firme. Hijo, necesito un tiempo a solas. Es solo una farmacia. Conduje hasta el Centro Empresarial de Monterrey, donde Mateo trabajaba desde hace más de 10 años. El imponente edificio de vidrio y acero siempre me impresionaba. En la recepción, informé que tenía una reunión con Carlos Medina. Fui conducida al último piso, un área ejecutiva donde nunca había estado antes. Carlos me recibió personalmente, un hombre de mediana edad, con una mirada grave. Doña Adriana, gracias por venir. Por favor, pase. Su oficina era amplia, con una vista panorámica de la ciudad. Cerró la puerta y activó un botón que oscureció los cristales de las ventanas. Necesito garantizar total privacidad para esta conversación, explicó. Señor Medina, estoy empezando a preocuparme. ¿Qué es tan importante y secreto sobre mi hijo? Él respiró hondo. Doña Adriana, lo que le voy a contar parecerá increíble, pero le pido que me escuche hasta el final. Asentí, sintiendo un escalofrío. Su hijo Mateo vino a mí hace aproximadamente 3 meses con una preocupación muy grave. Descubrió serias irregularidades financieras que involucran a su otro hijo, Ricardo. ¿Irregularidades? ¿De qué tipo? Desvío de fondos de la empresa donde trabaja Ricardo. Mateo lo descubrió por casualidad al analizar unos documentos que cayeron en sus manos. Pero eso fue solo el comienzo. Carlos tomó una carpeta gruesa de su cajón y la abrió frente a mí. Mateo descubrió que Ricardo no solo estaba desviando dinero, sino que planeaba algo mucho más serio que la involucraba a usted. Miré los documentos, viendo copias de correos electrónicos, extractos bancarios, algo que parecía ser un contrato de venta de mi casa con mi firma falsificada. No entiendo, murmuré, sintiendo que la sala daba vueltas. Doña Adriana, Mateo descubrió que Ricardo y Clarisa tienen deudas enormes, apuestas, inversiones fallidas, un estilo de vida muy por encima de lo que pueden pagar. Planean vender su casa y transferir todo su patrimonio a ellos lo antes posible. Pero eso no tiene sentido. Necesitarían mi autorización. Exacto. Y fue ahí donde Mateo se preocupó de verdad. Encontró comunicaciones entre Ricardo y un médico, discutiendo cómo podrían declararla a usted mentalmente incapacitada para tomar decisiones. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Eso es absurdo. Lamentablemente, no lo es. Mateo recolectó todas estas pruebas. Cuando confrontó a Ricardo, la situación se puso peligrosa. ¿Peligrosa cómo? Carlos dudó. Doña Adriana, Mateo temía por su propia vida. Fue entonces cuando decidimos que necesitaba desaparecer temporalmente. ¿Desaparecer? ¿Qué quiere decir? Carlos miró hacia la puerta del baño privado de su oficina. Se abrió lentamente y entonces vi lo imposible. Mateo entró en la oficina. Mi hijo, a quien había enterrado 3 días antes, estaba vivo, frente a mis ojos. Mamá, dijo suavemente, con los ojos vidriosos. Todo se oscureció a mi alrededor. La última cosa que recuerdo es haber oído a Mateo gritar mi nombre mientras caía. Cuando recobré el sentido, estaba acostada en el sofá de la oficina. Mateo sostenía mi mano. Por un momento, pensé que todo no era más que un sueño cruel. El funeral, el dolor, todo. Mamá, soy yo, dijo él, apretando mi mano. Perdóname por el sufrimiento que te causé. Fue la única manera de protegerte. ¿Cómo? Murmuré, tocando su rostro, sintiendo su piel cálida, real. Te enterramos. Vi tu cuerpo. No era yo, explicó Mateo gentilmente. Carlos me ayudó a falsificar todo. El cuerpo era de un hombre no identificado de la morgue, con características físicas parecidas a las mías. Tenemos contactos que nos ayudaron con los documentos necesarios.
Miré a Carlos, que asintió gravemente. Sé que parece una mala película de espías, mamá, pero cuando descubrí lo que Ricardo estaba planeando, me di cuenta de que necesitaba tiempo para reunir todas las pruebas y protegerte. Si simplemente desaparecía, él sospecharía. Necesitaba que todos, incluido él, creyeran que estaba muerto. ¿Pero por qué? Ricardo es tu hermano, mi hijo. Él jamás... Mamá, interrumpió Mateo suavemente. Sé que es difícil de creer, pero tengo pruebas. Tomó la carpeta de Carlos y comenzó a mostrar documentos. Correos electrónicos intercambiados entre Ricardo y un médico psiquiatra discutiendo cómo podrían documentar mi supuesta incapacidad mental. Extractos bancarios mostrando deudas enormes a nombre de Ricardo y Clarisa. Un plan detallado para vender mi casa y ponerme en una institución para ancianos. En los últimos 2 años, Ricardo y Clarisa han acumulado deudas de más de 3 millones de pesos, explicó Mateo. Apuestas, inversiones de alto riesgo, un estilo de vida que no pueden costear, y ahora están desesperados. ¿Y su solución fue eliminarme?, pregunté, sintiendo un dolor que iba más allá de lo físico. No físicamente, mamá. Pero legalmente sí. Planean obtener tu tutela legal, controlar todos tus bienes, vender todo y, eventualmente, colocarte en una institución barata mientras gastan tu dinero. Recordé de repente las pequeñas cosas que habían estado sucediendo en los últimos meses. Ricardo y Clarisa comentando que yo estaba olvidadiza. Documentos que no recordaba haber firmado. Clarisa organizando mis medicinas, insistiendo en que necesitaba dosis más fuertes. ¿Me han estado drogando?, pregunté, horrorizada ante la posibilidad. Me temo que sí, dijo Carlos. Analizamos algunas de tus medicinas que Mateo recolectó discretamente. Encontramos rastros de medicamentos que pueden causar confusión mental y somnolencia. Por eso me sentía tan cansada últimamente, murmuré. Pensé que era depresión, la edad. Parte de eso puede ser, dijo Mateo gentilmente. Pero ellos estaban ayudando al proceso. Me quedé en silencio, intentando procesar todo aquello. Mi propio hijo, planeando robar todo lo que construí en una vida entera de trabajo. Y para eso, dispuesto a declararme incapaz, a apagarme mientras aún respiraba. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Necesitamos ser cuidadosos, dijo Carlos. Ricardo no puede saber que Mateo está vivo o que tú descubriste el plan. Aún no. ¿Continuamos con la farsa entonces? ¿Yo finjo que nada pasó? Por ahora, dijo Mateo. Estamos reuniendo más pruebas, involucrando a las autoridades correctas. Cuando tengamos todo en orden, confrontaremos a Ricardo y Clarisa legalmente. Miré a mi hijo vivo, y sentí una mezcla de alegría por tenerlo de vuelta y un dolor profundo por la traición del otro. ¿Cómo voy a mirar a Ricardo sabiendo todo esto?, pregunté. Será difícil, mamá, pero eres más fuerte de lo que imaginas. Mateo me abrazó, y por primera vez desde que recibí la noticia de su muerte, lloré de verdad. No lágrimas de luto, sino de alivio, rabia y determinación. Al volver a casa esa tarde, encontré a Ricardo esperándome, visiblemente irritado. ¿Dónde estabas, mamá? Me preocupé. Dijiste que irías a la farmacia, pero cuando llamé, me dijeron que no te vieron hoy. Respiré hondo, recordando el consejo de Mateo de actuar normalmente. Fui a otra farmacia. Luego terminé deteniéndome en un café. Necesitaba estar sola un momento. Ricardo me estudió, como si evaluara si estaba mintiendo. Bueno, no deberías salir así sin avisar. No estás en condiciones emocionales para andar deambulando por la ciudad. No estoy inválida, hijo, respondí, intentando no demostrar la rabia que crecía en mi pecho. Solo necesitaba un tiempo para mí. Claro, mamá, solo estamos preocupados por ti. ¿Verdad, Clarisa? No había notado a Clarisa parada en la entrada de la cocina, observando nuestra conversación con esa sonrisa plácida que ahora me parecía calculadora. Por supuesto, respondió ella acercándose. De hecho, traje tus medicinas de la noche. Pareces tan cansada.
Me extendió un vaso de agua y 2 pastillas. Miré las píldoras que, hasta ayer, habría tomado sin cuestionar. Gracias, querida, pero las tomaré después. No tengo apetito ahora. Vi un rápido intercambio de miradas entre ellos. Es importante mantener la regularidad de los medicamentos, Adriana, insistió Clarisa, especialmente los para dormir. El doctor fue muy claro al respecto. ¿Cuál doctor?, pregunté inocentemente. Otro vistazo entre ellos. El doctor Pérez, respondió Ricardo rápidamente. ¿Recuerdas que te llevamos la semana pasada? Estabas tan confundida después de la noticia sobre Mateo. Nunca había conocido a ningún doctor Pérez. Todo era una mentira. Ah, sí, fingí estar de acuerdo, pero realmente prefiero tomarlas después. Esa noche cerré la puerta de mi habitación con llave, algo que nunca hacía antes, y tiré las pastillas por el inodoro. Por primera vez en meses, dormí sin medicación. Mi mente parecía más clara a la mañana siguiente, como si una niebla se hubiera disipado. En los días siguientes, mantuve una fachada de normalidad. Dejé que Ricardo y Clarisa pensaran que aún controlaban la situación, mientras me comunicaba secretamente con Mateo a través de un celular prepago que Carlos me había dado. Una semana después de la revelación, Ricardo se sentó conmigo durante el desayuno con unos papeles en la mano. Mamá, he estado pensando en lo que conversamos sobre la casa. Es realmente demasiado grande para ti sola, y el mantenimiento es caro. Respondí vagamente, tomando mi café. Encontré un departamento perfecto para ti, pequeño, acogedor, con vigilancia 24 horas y enfermería en el edificio. ¿Enfermería? Claro. ¿Y qué hay de la casa en Guadalajara?, pregunté, fingiendo interés. Bueno, pensé que podríamos venderla. El mercado inmobiliario está bien. Con el dinero, compramos el departamento para ti, y el resto lo podemos invertir para garantizar tu comodidad. O sea, ustedes administrarían el dinero. Ricardo pareció sorprendido por mi tono directo, pero se recuperó rápidamente. Claro, mamá, no tienes que preocuparte por esas cosas. Nosotros nos encargaremos de todo. ¿Y si no quiero vender? Su sonrisa vaciló por un instante. Mamá, sé que estás pasando por un momento difícil con la pérdida de Mateo, pero necesitas pensar en el futuro. No puedes seguir viviendo en el pasado. No estoy viviendo en el pasado, Ricardo. Estoy cuestionando por qué tanta prisa en vender mi casa. Él suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. Bueno, hay algunas cuestiones prácticas. Clarisa y yo tenemos algunos gastos imprevistos. Y como eventualmente la casa será nuestra, tiene sentido adelantar el proceso y usar parte del dinero ahora, cuando lo necesitamos. Ahí estaba. La confesión parcial. Intenté controlar mi rabia. Entonces, básicamente, ¿quieres vender mi casa para pagar tus deudas? Ricardo palideció. Eso no fue lo que dije. Fue exactamente lo que dijiste, hijo. Él se levantó, visiblemente perturbado. Creo que no estás entendiendo. Quizás aún estás muy afectada. Estoy entendiendo perfectamente, respondí tranquilamente. Solo no estoy de acuerdo. En los días siguientes, percibí un cambio sutil en el enfoque de Ricardo y Clarisa. Pasaron de la insistencia directa a una estrategia más solapada. Comentarios preocupados sobre mi memoria se hicieron más frecuentes. «Mamá, ¿tomaste tu medicina hoy? Pareces confundida», preguntaba Ricardo, incluso cuando yo estaba perfectamente lúcida. «Adriana, ¿te acuerdas de esa conversación que tuvimos ayer sobre la venta de la casa?», cuestionaba Clarisa, refiriéndose a una conversación que nunca sucedió. Eran pequeñas semillas de duda, plantadas diariamente, destinadas a hacerme cuestionar mi propia cordura. Si no supiera lo que estaba pasando, podría fácilmente comenzar a dudar de mí misma. Por la noche, cuando estaba sola, intercambiaba mensajes con Mateo, quien me informaba sobre el avance de las investigaciones. Carlos había contratado a un detective privado y estaba reuniendo pruebas concretas de las deudas de Ricardo, las falsificaciones y el plan para declararme incapacitada. «Necesitamos más tiempo», escribió Mateo.
Estamos casi listos, pero tenemos que ser cuidadosos. Ricardo tiene conexiones peligrosas. Aquello me intrigó. ¿Qué tipo de conexiones tendría mi hijo? El niño que crié, que jugaba con carritos en el patio, que lloró en mi regazo cuando lo batearon por primera vez. ¿Cómo se había transformado en ese extraño calculador? Una tarde, mientras Ricardo y Clarisa habían salido, decidí hacer algo arriesgado. Entré en la habitación de invitados donde habían estado durmiendo desde el funeral de Mateo. Hurgando en sus cosas, encontré una carpeta escondida en el fondo del armario. Dentro había extractos de tarjetas de crédito mostrando deudas astronómicas en casinos, tiendas de lujo, viajes caros. También había documentos relacionados con préstamos con usureros, los tales conexiones peligrosas que Mateo había mencionado. Ricardo le debía dinero a gente peligrosa y estaba desesperado por pagarles. Encontré también un sobre con fotos. Me llevé una conmoción al ver imágenes mías, claramente tomadas sin mi conocimiento, en momentos en los que parecía confundida o cansada, probablemente después de tomar las medicinas que me daban. Había anotaciones en el reverso de cada foto. Confundida al despertar. No recordó dónde guardó las llaves. Preguntó 2 veces lo mismo. Estaban construyendo un caso contra mí, documentando meticulosamente cualquier lapsus normal para usarlo como evidencia de mi supuesta incapacidad mental. También había una carta de un médico, presumiblemente el tal Dr. Pérez, discutiendo mi caso. El médico sugería que, con la documentación adecuada, podría emitir un informe atestando que yo sufría de demencia precoz y no tenía capacidad para gestionar mis propios bienes. Fotografié todo con el celular que Mateo me había dado y coloqué los documentos de vuelta exactamente como estaban. Mi corazón latía acelerado, no solo por el miedo a ser descubierta, sino por la confirmación de la traición. Ver las pruebas concretas era muy diferente a solo escuchar sobre ellas. Envié las fotos a Mateo, que respondió inmediatamente. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Vamos a acelerar el plan. En 2 días tendremos todo listo. Esa misma noche, durante la cena, Ricardo trajo de nuevo el asunto de la casa. Mamá, encontré un comprador interesado. Está dispuesto a pagar un valor por encima del mercado, pero necesitamos dar una respuesta rápida. ¡Qué coincidencia!, comenté casualmente. Encuentras un comprador antes incluso de que yo decida si quiero vender. Ricardo cruzó una mirada con Clarisa. En realidad, dijo lentamente, ya habíamos hablado de esto, ¿recuerdas? Tú acordaste que sería lo mejor. No recuerdo esa conversación, respondí, sabiendo perfectamente que nunca sucedió. ¿Ves?, dijo Clarisa, con una expresión de preocupación exagerada. De esto estamos hablando, Adriana. Esos lapsus de memoria se están volviendo más frecuentes. No es un lapsus de memoria, afirmé firmemente. Es imposible que olvide haber acordado vender mi casa. Mamá, Ricardo suspiró. Esto se está complicando. Quizás sea hora de considerar una evaluación más seria. El doctor Pérez mencionó que... ¿Qué doctor Pérez?, interrumpí, fingiendo confusión. Nunca he consultado a ningún doctor Pérez. Otro intercambio de miradas. El geriatra que te atendió el mes pasado, dijo Clarisa pacientemente, como si hablara con una niña. ¿De verdad no recuerdas? No, no recuerdo, respondí, porque nunca sucedió. Ricardo dejó los cubiertos y me encaró. Mamá, esto es exactamente lo que nos preocupa. Has tenido estos episodios. Niegas cosas que sucedieron, olvidas conversaciones importantes. O tal vez, sugerí, ustedes están diciendo que tuvimos conversaciones que nunca sucedieron. El silencio que siguió fue tenso. Me di cuenta de que había ido demasiado lejos. No debía confrontarlos aún. Disculpen, retrocedí. Estoy cansada. Creo que me iré a dormir temprano hoy. Claro, mamá, dijo Ricardo, el alivio visible en su rostro. Clarisa te llevará tus medicinas. No es necesario, respondí rápidamente. Ya las tomé. ¿Las tomaste?, preguntó Clarisa, frunciendo el ceño. ¿Cuándo? Antes de la cena.
Otro intercambio de miradas. Mamá, no deberías tomar medicinas sin supervisión. Puedes confundirte con las dosis. He estado tomando estas medicinas durante años, Ricardo. Sé cómo funcionan. Me retiré a mi habitación, cerrando la puerta con llave de nuevo. Segundos después, oí suaves golpes. «¿Adriana?», llamó Clarisa. «Te traje un té». «No quiero, gracias», respondí. «Pero te ayudará a dormir». «Estoy bien, Clarisa. Solo quiero estar sola». La oí dudar del otro lado de la puerta. Luego sus pasos se alejaron. Tomé el celular escondido y escribí a Mateo. «Se están volviendo más insistentes. Creo que se dieron cuenta de que ya no estoy tomando sus medicinas. No sé cuánto tiempo más puedo mantener esta farsa». La respuesta llegó rápida. «Aguanta solo un día más, mamá. Mañana por la noche todo estará resuelto». A la mañana siguiente, Ricardo anunció que tenía una sorpresa. «Mamá, logré agendar una consulta con un especialista en memoria. Nos atenderá esta tarde». «¿Hoy?», cuestioné. «¿Tan de repente?». «Es un favor especial», explicó él. «Ese doctor es muy solicitado, pero hizo una excepción para nosotros». Sospeché inmediatamente. ¿Sería este el tal doctor Pérez que emitiría el informe falso? Estaban acelerando el plan, probablemente presionados por los acreedores. «No sé, Ricardo. No me siento muy bien hoy». «Más un motivo para ir», insistió él. «El doctor puede recetarte algo más eficaz que esas medicinas antiguas que tomas». Necesitaba ganar tiempo. Envié un mensaje discreto a Mateo informando sobre la consulta. «No vayas de ninguna manera», respondió él. «Es una trampa. Estamos acelerando nuestro plan también. Quédate en casa hoy. Inventa cualquier excusa». «Ricardo», dije, saliendo de la habitación después de intercambiar mensajes con Mateo. «Lo siento, pero no voy a poder ir a la consulta. Acabo de recordar que agendamos desalojar el departamento de Mateo hoy. La inmobiliaria llamó». La expresión de Ricardo se endureció. «Eso puede esperar, mamá. Tu salud es más importante». «No, no puede», insistí. «El contrato termina hoy. Si no retiramos las cosas, las van a desechar. Son los últimos recuerdos de tu hermano». Ricardo parecía a punto de explotar, pero se contuvo. «Está bien», dijo, controlando la voz. «Voy a reprogramar la consulta. Pero mañana sin falta, ¿de acuerdo?» «Claro», acepté, sabiendo que para entonces todo ya habría cambiado. Esa tarde, Ricardo salió para resolver algunas cosas. Clarisa se quedó en casa, observándome como un halcón. Insistió en que tomara un té, que educadamente rechacé. Sugirió que descansara, que viéramos una película juntas, cualquier cosa para mantenerme bajo su vista. Alrededor de las 5 de la tarde, sonó el timbre. Clarisa fue a atender y regresó con una expresión pálida. «Adriana», dijo con la voz temblorosa, «hay alguien queriendo hablar contigo, sobre Mateo». Me levanté del sofá, sintiendo que el corazón se aceleraba. ¿Estaría el plan de Mateo ya en acción? En la sala de entrada encontré a un hombre alto de traje, con una placa policial en las manos. «¿Señora Adriana Campos?», preguntó él. «Soy el comandante Rodríguez. Necesito hablar con usted sobre su hijo, Mateo Campos». «Sí, claro», respondí, intentando mantener la compostura. Clarisa se acercó, poniendo su mano en mi hombro en un gesto que antes yo interpretaría como apoyo, pero ahora reconocía como control. «Soy Clarisa, su nuera. ¿Qué pasó?». El comandante la miró con expresión neutra. «Si no le importa, necesito hablar con la señora Adriana en privado». «Pero ella está frágil», insistió Clarisa. «Perdió a su hijo recientemente». «Comprendo, pero es un asunto confidencial». «Está todo bien, Clarisa», intervine. «Podemos usar el despacho». Conduje al comandante hasta el despacho que había sido de mi difunto marido y cerré la puerta. Apenas estuvimos a solas, él habló en voz baja. «Señora Adriana, soy amigo de Carlos Medina. Su hijo Mateo me buscó con evidencias bastante serias sobre actividades ilegales que involucran a su otro hijo, Ricardo. Así que eso era. El plan estaba en marcha.
Estamos a punto de arrestar a Ricardo por fraude, falsificación e intento de interdicción judicial fraudulenta, continuó él. Pero antes, necesitamos garantizar su seguridad. Existe la posibilidad de que Ricardo reaccione de manera impredecible cuando sepa que fue descubierto. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. Un equipo policial está posicionado cerca de su casa. Estamos esperando que Ricardo regrese para efectuar la detención. ¿Y Clarisa?, pregunté. ¿Está involucrada también? Sí, tenemos pruebas de que fue cómplice en todo el esquema. Ambos serán detenidos. Intenté procesar la magnitud de todo aquello. Mis 2 hijos, uno fingiendo su propia muerte para protegerme, el otro conspirando contra mí. Hay una cosa más que necesita saber, añadió el comandante, bajando aún más la voz. Su hijo Mateo está aquí. Mi corazón dio un salto. ¿Aquí? ¿Dónde? En el coche, a una cuadra de distancia. Él insistió en estar presente, a pesar de los riesgos. ¿Quiere verlo antes de que arrestemos a Ricardo? Sí, respondí sin dudar. El comandante tomó su celular y envió un mensaje rápido. Voy a crear una distracción para Clarisa. Cuando yo salga con ella hacia la sala, usted salga por la puerta trasera. Hay un coche negro esperando en la esquina. Asentí, sintiéndome como personaje de una película de espías. ¿Qué le digo a ella sobre nuestra conversación? Diga que estamos investigando algunas irregularidades en el seguro de vida de Mateo. Nada preocupante, solo burocracia. Salimos del despacho y el comandante le pidió a Clarisa que le mostrara los documentos del seguro. Mientras ellos se dirigían a la sala, escapé silenciosamente por la puerta de la cocina que daba al patio. El corazón me latía tan fuerte que temía que Clarisa pudiera oírlo. Crucé el jardín, salí por la puerta lateral y divisé el coche negro. La puerta trasera se abrió cuando me acerqué. Entré rápidamente y allí estaba él, Mateo, mi hijo, vivo. Nos abrazamos en silencio, ambos temblando de emoción. No había palabras para ese momento. «Mamá», finalmente dijo, «está terminando. Hoy mismo todo esto acaba». «¿Cómo estás?», pregunté, aún sosteniendo su rostro entre mis manos, como hacía cuando era niño. Preocupado por ti, fue más difícil de lo que imaginé estar alejado, sabiendo el peligro. «Tu hermano», comencé, pero no pude completar la frase. «Lo sé», Mateo respondió con tristeza. «Aún no puedo creer en lo que se convirtió». Carlos, que estaba en el asiento del copiloto, se giró hacia nosotros. «Ricardo acaba de llegar a la casa», informó. «La policía entrará en acción en instantes». «Quiero estar allí», declaré. «Mamá, no es seguro», protestó Mateo. «Necesito verlo con mis propios ojos. Necesito mirarlo a los ojos cuando descubra que sé de todo». Mateo cruzó miradas con Carlos, que asintió con renuencia. «Está bien, pero yo iré contigo. Es hora de que Ricardo sepa que no tuvo éxito». Regresamos a la casa con el coche, ahora acompañados por 2 patrullas policiales. Cuando entramos en la sala, Ricardo estaba sentado en el sofá, conversando tensamente con Clarisa. Ambos se giraron al oír la puerta. El shock en el rostro de Ricardo al ver a Mateo fue algo que jamás olvidaré. Sus ojos se abrieron. El rostro palideció como si hubiera visto un fantasma que, de cierta forma, era exactamente lo que estaba viendo. ¿Qué es esto?», tartamudeó, levantándose. «Hola, hermano», dijo Mateo tranquilamente. Clarisa dejó escapar un grito ahogado, cubriendo su boca con las manos. «Imposible», murmuró ella. «Estás muerto. Nosotros vimos...» «Vieron lo que me fue conveniente que vieran», respondió Mateo. «Así como yo vi lo que ustedes estaban planeando para nuestra madre». Los policías entraron en la sala, liderados por el comandante Rodríguez. Ricardo Campos, Clarisa Campos, están siendo arrestados por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos, conspiración e intento de interdicción fraudulenta. Ricardo parecía un animal acorralado, los ojos saltando de Mateo hacia mí, hacia los policías.
De repente, su mirada se endureció. «Esto es ridículo», exclamó. «No pueden probar nada». «En realidad sí podemos», dijo el comandante, haciendo un gesto a uno de los policías, que abrió una carpeta. «Tenemos copias de correos electrónicos intercambiados entre usted y el doctor Pérez Mendoza, discutiendo la emisión de un informe médico falso declarando a su madre mentalmente incapacitada. Tenemos los documentos falsificados con su firma. Tenemos pruebas de que usted abrió tarjetas de crédito a nombre de ella sin su consentimiento». Ricardo me miró y por primera vez vi miedo en sus ojos. «Mamá, no es lo que parece», intentó. «Estábamos intentando protegerte». «¿Protegerme?», repetí, manteniendo la voz firme a pesar del dolor que me consumía. «¿Doparme, robar mi dinero, planear ponerme en un asilo? ¿Eso es protección, Ricardo? No entiendes, estábamos desesperados». «¿Por las deudas de juego?», pregunté. «¿De los préstamos con usureros? ¿De los gastos extravagantes?». Pareció sorprendido por yo saber tantos detalles. «¿Cómo...?» «Encontré sus documentos», expliqué. «El día que salieron. Vi todo, los extractos, las fotos que me tomaron, las anotaciones, todo». Clarisa, hasta entonces en silencio, de repente avanzó en mi dirección. «Vieja entrometida, arruinaste todo». Un policía la contuvo antes de que llegara hasta mí. «Clarisa Campos, queda usted arrestada». Mientras los policías esposaban a la pareja, miré a Ricardo, no más el niño que crié, sino un extraño cuyos ojos ardían de rabia. «Esto no termina aquí», amenazó mientras era llevado. «Tengo conexiones. Te vas a arrepentir». Mateo puso el brazo alrededor de mí, protegiéndome como siempre había hecho. «Terminó, mamá», dijo él suavemente. «Ellos no pueden lastimarte más». Pero mientras veía a mi hijo menor siendo llevado por la policía, sabía que algunas heridas nunca cicatrizarían completamente. Los días que siguieron a la detención de Ricardo y Clarisa fueron un torbellino de emociones y burocracia. Declaraciones a la policía, reuniones con abogados, interminables formularios para anular las falsificaciones y deshacer el daño financiero que habían causado. Pero en medio de todo ese caos había una profunda alegría. Mateo estaba vivo. La resurrección oficial de mi hijo exigió casi tanto papeleo como su muerte. Carlos movilizó un equipo jurídico para lidiar con las complicaciones legales. Hubo multas que pagar por la falsificación del acta de defunción, explicaciones que dar a las autoridades, un nuevo funeral que organizar para el verdadero ocupante del ataúd que enterramos, un hombre sin familia cuya identidad fue temporalmente prestada gracias a contactos de Carlos. ¿Cómo fue vivir escondido todo este tiempo?, le pregunté a Mateo una noche, mientras cenábamos solos en casa por primera vez desde que todo había ocurrido. «Solitario», admitió él. «Me quedé en un departamento seguro que Carlos consiguió en Puebla. Salía solo lo esencial, siempre disfrazado. La parte más difícil fue saber que tú estabas sufriendo, creyendo que yo estaba muerto, pero expuesta al peligro». «¿Por qué no me contaste antes?». Mateo suspiró, poniendo los cubiertos a un lado. «Fue mi mayor duda. Carlos y yo lo discutimos por días. Al final, decidimos que tu reacción de luto necesitaba ser genuina para que Ricardo no sospechara. Si supieras la verdad, quizás no lograrías mantener la farsa. Subestimaste mis habilidades de actriz», comenté con una pequeña sonrisa. «Quizás». Él sonrió de vuelta. «Pero tampoco sabíamos hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ricardo. Si él percibía que tú sabías algo, podría acelerar los planes». La implicación flotó pesada entre nosotros. ¿Hasta dónde habría llegado mi propio hijo para conseguir lo que quería? «Las audiencias comienzan la próxima semana», comenté, cambiando de tema. «El abogado dijo que Ricardo está intentando un acuerdo». «Típico de él», respondió Mateo amargamente, siempre buscando el camino más fácil, incluso a costa de otros. «Clarisa está colaborando con la fiscalía», añadí, ofreciendo información a cambio de una pena reducida.
Aparentemente, está echándole toda la culpa a Ricardo. No me sorprende, ella siempre fue manipuladora. Miré por la ventana, hacia el jardín donde mis dos hijos solían jugar juntos, construyendo fuertes de ramas y hojas, defendiéndose de enemigos imaginarios. ¿Dónde nos equivocamos con él, Mateo? ¿Qué pasó con ese niño dulce que conocíamos? Mateo se quedó en silencio por un momento. No creo que nos equivocamos, mamá. Algunas personas simplemente toman malas decisiones, luego más malas decisiones para cubrir las primeras, y antes de que se den cuenta, están atrapadas en una espiral descendente. Pero intentar robar a su propia madre, doparme, internarme. Sus deudas eran peores de lo que imaginábamos. El detective descubrió que Ricardo debía más de 4 millones de pesos a usureros ligados al crimen organizado. Estaban amenazando su vida y la de Clarisa. Podría haber pedido ayuda, argumenté. Habríamos encontrado una solución. ¿Orgullo, quizás? ¿Vergüenza? ¿O tal vez fue tan lejos que ya no veía camino de vuelta? Me quedé pensando en las palabras de Mateo. Cuántas pequeñas decisiones, cuántas mentiras mi hijo se había contado a sí mismo para justificar sus acciones. ¿En qué momento cruzó la línea, transformándose de hijo amoroso en conspirador dispuesto a destruir a su propia madre? La semana siguiente, enfrentamos la primera audiencia del caso. La Fiscalía presentó evidencias abrumadoras: los correos electrónicos, los documentos falsificados, los testimonios del médico que había sido sobornado para emitir el informe falso. El abogado de Ricardo argumentó que él había actuado bajo coacción, temiendo por su vida debido a las deudas con criminales. Intentó pintar a mi hijo como una víctima de las circunstancias, alguien que cometió errores por desesperación, no por maldad. Cuando tuve que testificar, miré directamente a Ricardo. Mantuvo los ojos bajos, incapaz de encarar mi mirada. Describí cómo habían intentado hacerme dudar de mi propia mente, cómo me habían drogado, cómo planeaban arrancarme de mi casa y ponerme en una institución mientras gastaban mi dinero. ¿La señora cree que su hijo representa un peligro para usted?, preguntó el fiscal. Hesité. A pesar de todo, era mi hijo. Creo que él representa un peligro para sí mismo y para cualquier persona que tenga algo que él quiera, respondí finalmente. Ya no lo reconozco como el hijo que crié. Vi a Ricardo encogerse en la silla. Después de 3 semanas de audiencias, el juez dictó su sentencia. Ricardo fue condenado a 6 años de prisión por fraude, falsificación y conspiración. Clarisa, a cambio de su cooperación, recibió una pena de 3 años, con posibilidad de progresión a régimen abierto después de 1 año. Cuando el juez leía la sentencia, observé a Ricardo. Ya no había arrogancia en su rostro, solo derrota. Por un breve momento, nuestras miradas se cruzaron y pensé ver un destello del niño que había sido, perdido, asustado, arrepentido. Pero luego el momento pasó y fue llevado por los guardias. En el estacionamiento del juzgado, Mateo me preguntó: ¿Cómo te sientes? Como si hubiera perdido un hijo de nuevo, respondí honestamente. Solo que esta vez fue por elección de él. ¿Crees que algún día podrás perdonarlo? Miré al cielo, pensando en la respuesta. No sé, Mateo. El perdón no es algo que se decide en un día, es un proceso. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos ahora? Era una buena pregunta. Nuestra vida había sido puesta patas arriba 2 veces. Primero por la muerte de Mateo, luego por la traición de Ricardo. Creo que necesitamos un nuevo comienzo, sugerí. Esta casa tiene muchas memorias ahora, algunas buenas, otras demasiado dolorosas. En los meses siguientes puse la casa en Guadalajara a la venta, irónicamente, realizando el deseo de Ricardo, pero en mis propios términos. Mateo y yo encontramos una casa más pequeña, más acogedora, en una ciudad costera a 2 horas de distancia, como Puerto Vallarta. Un lugar donde nadie nos conocía, donde no seríamos la madre y el hermano de ese hombre que intentó robar a su propia familia. El día de la mudanza,
Hice una última caminata por la casa vacía donde crié a mis hijos. Cada habitación guardaba recuerdos. Ricardo dando sus primeros pasos en esta sala, Mateo estudiando hasta tarde en esa habitación, ambos corriendo por el pasillo en días de lluvia. Me detuve en la habitación de Ricardo, ahora vacía, excepto por una caja que yo había separado. Fotos de él creciendo, sus boletas escolares, los dibujos que me hacía para el Día de la Madre. No pude deshacerme de esos recuerdos, incluso después de todo. ¿Lista?, preguntó Mateo, parado en la puerta. Casi, respondí. Solo necesito 1 minuto. Cuando él salió, puse un sobre dentro de la caja. Era una carta que había escrito para Ricardo, no para enviar ahora, sino quizás algún día, cuando las heridas no estuvieran tan abiertas. Hijo mío, comenzaba la carta, no sé cuándo o si leerás esto, pero quiero que sepas que, a pesar de todo lo que pasó, una parte de mí todavía recuerda al niño que fuiste. No puedo perdonar lo que hiciste, no ahora, quizás nunca. Pero tampoco puedo borrar 35 años de amor. Eso siempre estará ahí, como una cicatriz que nunca desaparece completamente. Cerré la caja, respiré hondo y me preparé para dejar esa vida atrás. En la nueva casa, Mateo y yo establecimos una rutina tranquila. Él continuó trabajando remotamente para la misma empresa, aunque Carlos le había ofrecido una sociedad después de todo lo que habían pasado juntos. Nuestra nueva casa quedaba a pocos metros de la playa en Puerto Vallarta. Todas las mañanas yo caminaba por la arena aún fresca de la noche, observando el mar en su eterno movimiento. Había algo reconfortante en esa constancia. Las olas venían e iban, independientemente de los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Cerca de 6 meses después de mudarnos, recibí una carta de la penitenciaría donde Ricardo estaba cumpliendo su condena. Me quedé mirando el sobre por mucho tiempo antes de abrirlo, incierta si quería leer lo que estaba dentro. «Vamos a enfrentarlo juntos», dijo Mateo sentándose a mi lado en el sofá. Con manos temblorosas, abrí el sobre. «Mamá», comenzaba la carta. No sé por dónde empezar. Las palabras disculpa o perdóname parecen tan pequeñas cerca de lo que hice que casi no vale la pena escribirlas. Pero son las únicas que tengo. Aquí dentro tengo mucho tiempo para pensar. Pensar en cómo llegué a este punto. En cómo pude conspirar contra la persona que me dio la vida, que sostuvo mi mano cuando di mis primeros pasos, que se quedó despierta noches enteras cuando tuve fiebre. No estoy pidiendo tu perdón. Sé que no lo merezco. No estoy pidiendo que me visites o que me escribas de vuelta. Solo necesitaba que supieras que, en medio de esta oscuridad en la que me encuentro, finalmente estoy viendo con claridad el monstruo en el que me convertí. La terapia obligatoria de la prisión me ha ayudado a entender mis patrones de comportamiento, cómo una mentira llevó a otra, cómo me convencí de que el dinero y el estatus eran más importantes que la familia, cómo racionalicé cada decisión terrible, diciéndome a mí mismo que era solo temporal, que un día lo compensaría todo. Sé que las palabras son solo palabras, especialmente viniendo de alguien que mintió tanto como yo, pero son sinceras, por más que eso pueda sonar vacío ahora. Si algún día, años en el futuro, sientes que puedes darme la oportunidad de demostrar con acciones el arrepentimiento que siento, estaré esperando. Si no, lo entenderé. Ya has sufrido suficiente por mi culpa. Con amor, aunque he probado no merecer usar esa palabra, Ricardo. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que estaba llorando. No sabía exactamente por qué, si era por la pérdida del hijo que conocí, por el dolor que aún sentía por su traición, o por alguna confusa esperanza de que tal vez, solo tal vez, esas palabras fueran verdad. Mateo permaneció en silencio, respetando mi momento. «¿Qué piensas?», pregunté finalmente. «Honestamente, no sé», respondió él. Ricardo siempre fue bueno con las palabras. ¿Recuerdas cómo lograba salirse de problemas en la escuela? ¿Cómo convencía a los maestros de que merecía una segunda oportunidad? Asentí,
recordando cómo mi hijo menor tenía el don de encantar a las personas. Pero también sé que las personas pueden cambiar, continuó Mateo, especialmente cuando tocan fondo, y Ricardo ciertamente llegó allí. ¿Tú conseguirías perdonarlo algún día?, pregunté. Mateo pensó por un momento. Tal vez. Con mucho tiempo y muchas pruebas de que el cambio es genuino. ¿Pero confiar en él de nuevo? Eso sería mucho más difícil. Guardé la carta en un cajón, sin decidir si respondería o no. Algunos días después, durante mi caminata matinal en la playa, encontré a una señora mayor sentada en un banco, observando el mar. Comenzamos a conversar, como sucede en ciudades pequeñas. Su nombre era Amalia. Tenía 78 años y vivía sola desde que su marido había fallecido. Cuando mencioné que me había mudado recientemente a la ciudad, ella preguntó el motivo. Sorprendentemente, me encontré contándole la historia completa, sobre la falsa muerte de Mateo, la conspiración de Ricardo, todo. Era la primera vez que hablaba de eso con alguien aparte de Mateo, Carlos y los abogados. ¿Sabes?, dijo Amalia cuando terminé. Tengo una historia no muy diferente. Me contó que, décadas atrás, su hija había robado todos sus ahorros para sustentar una adicción a las drogas. Había mentido, manipulado e incluso amenazado a su propia madre. Durante años no hablé con ella, explicó Amalia. No podía. El dolor era demasiado grande, pero un día recibí una carta parecida a la que describes. La ignoré. Luego vino otra y otra más. Por 3 años, mi hija me escribió mensualmente, sin que yo respondiera una sola vez. ¿Y qué pasó?, pregunté. Al 4.º año, decidí leer todas las cartas de una vez. Vi una progresión en ellas, de la desesperación a la aceptación, de la autocompasión al verdadero arrepentimiento. En la última carta ya no pedía nada, solo me contaba sobre su vida, su recuperación, cómo estaba intentando ayudar a otras personas con problemas similares. Amalia sonrió, mirando al horizonte. Decidí visitarla. Fue extraño, doloroso, pero también sanador, de alguna forma. Hoy tenemos una relación. No es perfecta, nunca será como antes, pero es algo. ¿Y sabes una cosa? No me arrepiento de haberle dado esa oportunidad. Incluso si hubiera terminado mal, no me arrepentiría. Porque necesitaba saber, por mí misma, si era posible reconstruir algo de las ruinas. Sus palabras se quedaron conmigo por días. La semana siguiente, escribí una breve respuesta para Ricardo. Recibí tu carta. No estoy lista para perdonar u olvidar. Tal vez nunca lo esté, pero estoy dispuesta a leer lo que tengas que decir. Eso es todo lo que puedo ofrecer ahora. Fue el inicio de una correspondencia cautelosa. Al principio, intercambiábamos cartas cada mes. Ricardo me contaba sobre su rutina en la prisión, las sesiones de terapia, los trabajos que realizaba allí dentro. Nunca pedía nada, nunca presionaba por visitas o perdón. Mateo, inicialmente escéptico, comenzó a admitir que tal vez había un cambio genuino en su hermano. Las cartas parecen diferentes, comentó él después de leer una de ellas con mi permiso. Menos manipuladoras, más reflexivas. Un año después de la primera carta, Ricardo mencionó que estaba participando en un programa de rehabilitación financiera, aprendiendo a lidiar con el dinero de forma responsable. También estaba dando clases de matemáticas para otros reclusos, ayudándoles a conseguir su diploma de bachillerato. Descubrí que enseñar me da un propósito que el dinero nunca me dio, escribió él. Ver a alguien entender un concepto nuevo, ver el orgullo en los ojos de hombres que la sociedad descartó cuando logran resolver un problema, eso no tiene precio. En el 2.º año de nuestra correspondencia, tomé una decisión difícil. Iría a visitarlo. ¿Estás segura?, preguntó Mateo, preocupado. No tienes que hacer esto si no estás lista. Necesito verlo con mis propios ojos, respondí. Necesito mirarlo a los ojos y sentir si hay verdad en lo que escribe. El día de la visita llegó, frío y nublado.
La penitenciaría era un lugar opresor, muros altos, cercas de alambre de púas, guardias armados. Pasé por diversos procedimientos de seguridad antes de ser conducida a la sala de visitas. Cuando Ricardo entró, casi no lo reconocí. Estaba más delgado, el cabello corto al estilo militar de la prisión, el rostro marcado por una seriedad que nunca había tenido antes. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, los ojos de mi hijo menor, ahora vidriosos al verme. «Mamá», dijo simplemente, su voz embargada. «Ricardo», respondí, manteniendo la compostura. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa simple. Por algunos minutos, ninguno de nosotros pudo decir nada. «Gracias por venir», finalmente habló. «No esperaba...» «Yo tampoco», admití. «Fue una decisión de última hora». «¿Cómo está Mateo?», preguntó él. Era la primera vez que mencionaba a su hermano en nuestras correspondencias. «Está bien. Aún tiene pesadillas sobre el funeral falso». Ricardo bajó los ojos. «Yo lo siento mucho por todo. Sé que no significa mucho, pero...» «¿Por qué, Ricardo?», interrumpí, la pregunta escapándose de mí antes de que pudiera contenerla. «¿Por qué fuiste tan lejos?». Él respiró hondo, como si hubiera esperado esa pregunta. Al principio fueron solo pequeñas apuestas. Pensé que podía controlarlo. Cuando me di cuenta, estaba hundido en deudas. A Clarisa le gustaba una vida lujosa y yo quería impresionarla. Una cosa llevó a la otra. Comencé a pedir dinero prestado a personas peligrosas. Luego vino la presión, las amenazas. «¿Pero por qué no pediste nuestra ayuda?». Orgullo, vergüenza, y después de un tiempo, las deudas eran tan grandes que sabía que ustedes no podrían ayudar, incluso si quisieran. Fue cuando comencé a ver tus bienes como una solución. La honestidad brutal de sus palabras me golpeó como un puñetazo. ¿Y doparme? ¿Hacerme pensar que estaba perdiendo la memoria? Él cerró los ojos, como si no pudiera soportar su propio reflejo en mis ojos. Cada paso parecía una pequeña transgresión en el momento. Una medicina más fuerte para que durmieras y no te dieras cuenta cuando tomábamos documentos. Luego, para que no cuestionaras cuando habláramos de conversaciones que nunca sucedieron. Fue una pendiente resbaladiza. Cada pequeña mentira hacía la próxima más fácil. Nuestra conversación continuó por casi una hora. No hubo grandes catarsis, ningún momento dramático de perdón o reconciliación. Solo dos adultos, madre e hijo, intentando entender cómo habían llegado a ese punto. Cuando salí de la penitenciaría esa tarde, me sentí simultáneamente agotada y aliviada. Ver a Ricardo cara a cara, escuchar sus explicaciones, había traído una especie de cierre que las cartas no podían proporcionar. «¿Cómo te fue?», preguntó Mateo ansiosamente cuando llegué a casa. «Difícil», respondí honestamente, «pero necesario». En los meses siguientes, continué intercambiando cartas con Ricardo, ahora con una frecuencia mayor. Ocasionalmente, hacía otra visita. Mateo se negaba a acompañarme. Aún no estaba listo para enfrentar al hermano que lo había matado y conspirado contra su madre. «Tal vez un día», decía él siempre que yo preguntaba, «pero no ahora». Comprendí su resistencia. La traición que sufrió fue doble, no solo como hijo, sino también como hermano que tuvo su identidad robada, su muerte escenificada, todo a causa de la codicia del propio hermano. Un día, cerca de 2 años y medio después de la detención de Ricardo, recibí una llamada inesperada. «Señora Adriana Campos, soy el doctor Silveira, psicólogo de la penitenciaría estatal». «Sí», respondí, temiendo inmediatamente lo peor. «¿Le pasó algo a mi hijo?» No. Disculpe alarmarla. De hecho, estoy llamando con buenas noticias. Su hijo ha destacado en nuestro programa de rehabilitación. Desarrolló un método de enseñanza de matemáticas para reclusos con dificultad de aprendizaje que está obteniendo resultados notables. «Eso es sorprendente», comenté. «Sí, y es por eso que estoy llamando. Estamos considerando a Ricardo para el programa de progresión a régimen semiabierto».
Ya cumplió más de un tercio de la condena. Ha demostrado excelente comportamiento y arrepentimiento genuino. Con su formación en administración, podría trabajar durante el día y regresar a la penitenciaría por la noche. La noticia me tomó por sorpresa. Parte de mí se sintió feliz por el progreso de Ricardo, pero otra parte sintió un recelo instintivo. ¿Y cuándo sucedería eso? Si todo va bien en la evaluación final, dentro de 3 meses, explicó el doctor. Mencionó que le gustaría saber su opinión antes de aceptar la progresión. Aquello me sorprendió aún más. ¿Mi opinión? ¿Por qué? Dijo que no quiere que usted se sienta incómoda o insegura. Si prefiere que él permanezca en el régimen cerrado por más tiempo, él lo entenderá y esperará. Le prometí al médico que pensaría en el asunto y le daría una respuesta en unos días. Cuando se lo conté a Mateo, su reacción fue de escepticismo. ¿Régimen semiabierto? ¿Ya? ¿Y ese supuesto interés por tu opinión no parece más una manipulación? Tal vez, admití, pero el psicólogo parece genuinamente impresionado con su progreso. Los psicólogos pueden ser engañados, argumentó Mateo. Ricardo siempre supo cómo presentarse bien cuando le convenía. Aquella noche, releí todas las cartas que Ricardo me había enviado en los últimos años. Buscaba señales de manipulación, de falsedad, de un plan a largo plazo. Pero lo que vi fue una progresión, de las primeras cartas llenas de autocompasión hasta las más recientes, donde hablaba de los otros reclusos que ayudaba, de las pequeñas satisfacciones de ver a alguien aprender algo nuevo, de la terapia que finalmente lo hacía comprender sus propios demonios. La semana siguiente, durante mi visita regular, confronté a Ricardo sobre la llamada del psicólogo. ¿Por qué pediste mi opinión sobre tu progresión de régimen? Pareció genuinamente sorprendido. Yo pensé que era lo mínimo que podía hacer, respondió Ricardo, su mirada directa y sin desviaciones. Después de todo el mal que causé, no quiero que te sientas amenazada o insegura por yo estar más libre. ¿Y si digo que prefiero que continúes en el régimen cerrado? Entonces eso es lo que haré, respondió él simplemente. Esperaré el tiempo que sea necesario. Estudié su rostro, buscando señales de falsedad, de cálculo. No encontré nada más que una aceptación resignada. ¿Por qué estás enseñando matemáticas a otros reclusos? Pregunté, cambiando de tema. Su rostro se iluminó ligeramente. Comenzó por casualidad. Uno de los muchachos de mi pabellón estaba intentando conseguir el bachillerato, pero estaba teniendo dificultades con el álgebra. Me ofrecía ayudar. Pronto otros comenzaron a pedirme también. Hizo una pausa. Estos hombres, mamá, muchos nunca tuvieron una oportunidad real en la vida. Algunos apenas saben leer. Cuando veo el orgullo en sus ojos al resolver un problema por primera vez, es como si yo estuviera haciendo algo que realmente importa. Había una sinceridad en su voz que me conmovió. Por un breve momento, vislumbré al niño que había sido. Curioso, brillante, siempre dispuesto a explicar cosas a los demás. Después de reflexionar por varios días, tomé mi decisión. Llamé al doctor Silveira e informé que no me oponía a la progresión de Ricardo a régimen semiabierto. Mateo no se alegró. «Estamos corriendo un riesgo innecesario», argumentó. «¿Y si él vuelve a las antiguas prácticas? ¿Y si decide visitarte cuando esté en libertad durante el día?» «Estará monitoreado», expliqué. «Y sinceramente, Mateo, en algún momento tenemos que aceptar la posibilidad de que las personas pueden cambiar». «Algunas personas, tal vez», respondió él. «Pero Ricardo nos engañó por tanto tiempo». «Sé que es más difícil para ti», reconocí. «Él no solo traicionó tu confianza, sino que te forzó a una situación extrema. No te estoy pidiendo que lo perdones, solo que aceptes que estoy dispuesta a darle esta oportunidad». 3 meses después, Ricardo comenzó en el régimen semiabierto. Consiguió un empleo en una organización sin fines de lucro que trabajaba con reintegración de exreclusos, donde utilizaba sus habilidades administrativas durante el día,
regresando a la penitenciaría por la noche y los fines de semana. En las cartas, él describía su trabajo con entusiasmo. Estoy ayudando a personas que cometieron errores como yo a encontrar un camino de vuelta a la sociedad. Es irónico y apropiado al mismo tiempo. Pasamos otro año en esa rutina. Ricardo trabajando durante el día, cumpliendo su condena por la noche, nuestras visitas ocasionales y cartas frecuentes. Mateo continuaba reacio a cualquier contacto con su hermano, aunque yo notaba que hacía más preguntas sobre Ricardo, sobre su trabajo, sobre su aparente rehabilitación. Entonces, llegó el día de la audiencia para la progresión a régimen abierto. Ricardo podría vivir en una casa de reinserción social, necesitando solo presentarse periódicamente ante la justicia. Iré a la audiencia, anuncié para Mateo en la víspera. Él se quedó en silencio por un momento, entonces dijo algo que me sorprendió. Yo también iré. ¿Estás seguro? No, admitió él, pero creo que ya es hora de enfrentar esto como una familia, o lo que queda de ella. La audiencia fue breve, pero intensa. El juez revisó el historial de Ricardo en la prisión, escuchó los testimonios de los psicólogos y supervisores, todos positivos. Cuando preguntó si alguien de la familia le gustaría hablar, me levanté. Mi hijo cometió errores graves, comencé, sintiendo el peso de cada palabra. Él conspiró contra mí, traicionó mi confianza, causó un sufrimiento inmenso a nuestra familia, pero en los últimos 3 años he visto un esfuerzo consistente y genuino de su parte para cambiar, para comprender las razones detrás de sus acciones y para reparar, en la medida de lo posible, el daño que causó. Apoyo su progresión al régimen abierto. Para mi sorpresa, Mateo también se levantó. Señor juez, soy Mateo Campos, hermano del acusado. Fui víctima directa de sus acciones, habiendo sido forzado a fingir mi propia muerte para proteger a nuestra madre de sus planes. Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo por primera vez en casi 4 años. No estoy listo para perdonar a mi hermano. Quizás nunca lo esté, pero reconozco los esfuerzos que ha hecho. No me opongo a la progresión de régimen. Vi a Ricardo bajar la cabeza, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. El juez concedió la progresión. Cuando la audiencia terminó, Ricardo se acercó a nosotros con vacilación. Gracias, dijo simplemente. No merezco esto, pero voy a intentar estar a la altura de la oportunidad que me están dando. Mateo solo asintió brevemente, aún incapaz de expresar cualquier afecto. Pero aquel pequeño gesto significaba más que 1000 palabras. En las semanas siguientes, Ricardo se estableció en una casa de reinserción social, continuando su trabajo en la ONG. Comenzó también un curso nocturno de licenciatura en matemáticas. Quería convertirse en profesor. Descubrí que enseñar me da un propósito que nunca encontré antes, escribió él. Quiero hacer algo que realmente importe, que ayude a otras personas. Cerca de 6 meses después de su mudanza al régimen abierto, Ricardo pidió algo que me tomó por sorpresa. Quería invitarnos, a Mateo y a mí, a un almuerzo. Entiendo completamente si se niegan, escribió. Pero me gustaría tener la oportunidad de estar con ustedes fuera del ambiente de la penitenciaría, como una familia, o al menos intentarlo. Le mostré la carta a Mateo, esperando su negativa inmediata. Él leyó en silencio. Luego suspiró profundamente. Creo que es hora, dijo finalmente, no por él, sino por nosotros, para cerrar este capítulo de alguna forma. El almuerzo sucedió en un restaurante sencillo cerca de la casa de reinserción. Al principio, la atmósfera estaba tensa, cargada de palabras no dichas y profundos rencores. Pero poco a poco, a medida que la comida avanzaba, algo comenzó a cambiar. No fue una reconciliación milagrosa. No hubo abrazos emocionados o perdones instantáneos. Solo 3 personas intentando encontrar un nuevo modo de coexistir, conscientes del pasado, pero no completamente prisioneras de él. Los años siguientes fueron un lento proceso de reconstrucción. Ricardo terminó de cumplir su condena.
Consiguió su diploma de profesor de matemáticas y comenzó a trabajar en una escuela pública en la periferia de Ciudad de México, enseñando a adolescentes en situación de vulnerabilidad. Nuestros almuerzos en familia se hicieron más frecuentes, mensuales, luego quincenales. Mateo y Ricardo nunca recuperaron la cercanía que tenían en la infancia, pero desarrollaron un respeto cauteloso uno por el otro. Heridas profundas como las nuestras no cicatrizan completamente, pero con el tiempo, el dolor agudo fue dando lugar a una aceptación melancólica. 5 años después de aquella llamada que cambió todo, recibimos una invitación de Ricardo. Se estaba graduando con honores en su licenciatura y le gustaría que estuviéramos presentes. En la ceremonia, observé a mi hijo menor recibir su diploma, el rostro maduro y sereno, tan diferente del hombre desesperado y codicioso que había conspirado contra su propia madre. A su lado, una joven profesora de la misma escuela donde trabajaba, Marina, su novia desde hace casi un año, una mujer gentil que conocía toda nuestra historia y aún así eligió quedarse a su lado. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, notando mis ojos vidriosos. Estoy pensando en cuán impredecible es la vida, respondí. Si alguien me hubiera dicho hace 6 años que estaríamos los 3 aquí hoy, celebrando la graduación de Ricardo, lo habrías creído una locura, completó él. Y aún así, aquí estamos. Después de la ceremonia, Ricardo se acercó a nosotros, sosteniendo su diploma y trayendo a Marina de la mano. Gracias por venir, dijo él, la voz embargada. Significa más de lo que puedo expresar. Estamos orgullosos de ti, respondí, y me di cuenta de que era verdad. Mateo extendió la mano hacia su hermano, un gesto que, por su simplicidad, cargaba un peso enorme. Buen trabajo, dijo él simplemente. Esa noche, después de que Mateo se fue a casa, me quedé sentada en el balcón de mi casa a la orilla del mar en Puerto Vallarta, reflexionando sobre la extraordinaria jornada que nuestra familia había recorrido. De la traición a la redención, del luto al renacimiento, de la desconfianza a la posibilidad de confianza renovada. Pensé en cómo nuestras vidas habían sido transformadas por una única decisión desesperada de Mateo: fingir su propia muerte para protegerme. ¿Qué habría pasado si él no hubiera sido tan vigilante, si no hubiera descubierto los planes de Ricardo a tiempo? Probablemente yo estaría en alguna institución, drogada y confundida, mientras Ricardo y Clarisa agotaban mis ahorros. O tal vez peor. Pensé también en Clarisa, que cumplió su pena reducida y desapareció de nuestras vidas. Según los últimos rumores, se había casado con un empresario en otra ciudad, reinventándose completamente. Esperé sinceramente que ella también hubiera encontrado un camino mejor. Me di cuenta de que estaba sonriendo, a pesar de todo. No porque el pasado no importara, siempre importaría, siempre sería parte de quienes éramos, sino porque habíamos encontrado una manera de no dejar que definiera nuestro futuro. A la mañana siguiente, Ricardo apareció para un café. Estaba nervioso, inquieto. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo él finalmente. «Entenderé perfectamente si la respuesta es no». «¿Qué es?» «Marina y yo estamos pensando en casarnos el próximo año». «Eso es maravilloso», respondí sinceramente. Marina era una buena influencia en su vida, un ancla de estabilidad. «Sí, pero... bueno, estamos buscando un lugar para vivir. Algo pequeño, modesto, cerca de la escuela donde trabajamos, y estaba pensando si me prestarías un poco de dinero para el enganche». Sentí una punzada de aprehensión. El dinero había sido el detonante de toda la tragedia en nuestra familia. «No es mucho», continuó él rápidamente, percibiendo mi vacilación. «Tengo algunos ahorros, Marina también. Sería solo para complementar. Y claro, haríamos un contrato formal, con pagos mensuales». Levanté la mano, interrumpiéndolo. «Ricardo, voy a pensarlo». No porque no confíe en ti ahora, sino porque necesitamos ser cuidadosos con estas cuestiones en nuestra familia, considerando nuestro historial. Él asintió, visiblemente aliviado de que yo no me hubiera negado de inmediato. «Claro, mamá, tómate el tiempo que necesites,
Y si la respuesta es no, lo entenderé completamente. Cuando él salió, llamé a Mateo. Le conté sobre la petición de Ricardo. ¿Qué piensas?, pregunté. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Creo que es una prueba, dijo él finalmente. No para Ricardo, sino para nosotros, para ver si realmente creemos que él cambió. ¿Y tú crees? Otro silencio. Creo que él está intentando, respondió Mateo con cautela. Creo que ya no es la persona que era, pero creo que debemos ser prudentes. ¿Cómo? Tal vez podamos ayudar de una forma que no implique entregar dinero directamente. Podríamos ser avales del préstamo, por ejemplo. O comprar la casa y establecer un contrato formal de alquiler con opción a compra. Era una sugerencia sensata, un término medio entre confianza y cautela. 2 días después, llamé a Ricardo para conversar. Le expliqué la propuesta que Mateo y yo habíamos elaborado. No es una cuestión de no confiar en ti, expliqué. Es sobre establecer límites saludables después de todo lo que pasamos. Para mi sorpresa, Ricardo pareció genuinamente aliviado. Es perfecto, dijo él. Para ser honesto, me preocupé después de hacer la petición. Pensé que podría dar la impresión equivocada, que podría parecer que estoy volviendo a los viejos hábitos. ¿Pensaste en eso? Pienso en eso todos los días, mamá. Tengo miedo de volver a ser la persona que era, de decepcionarlos de nuevo, de decepcionarme. Es una lucha constante. Aquella honesta admisión significó más para mí que cualquier promesa grandiosa podría significar. En los meses siguientes, trabajamos juntos para encontrar una casa adecuada para Ricardo y Marina cerca de Ciudad de México. Mateo, con su conocimiento financiero, estructuró un contrato justo que protegía a todas las partes. Era un ejercicio de confianza cautelosa, de reconstrucción gradual. El día en que Ricardo y Marina se mudaron a la nueva casa, hicimos una pequeña celebración. Solo nosotros 4, con una comida sencilla en el patio recién adquirido. Un brindis, propuse, levantando mi copa, por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, todos repitieron. Mientras observaba a mis 2 hijos conversando civilizadamente, no pude evitar reflexionar sobre la extraordinaria jornada que habíamos recorrido. De la desesperación a la esperanza, de la traición a la redención incompleta, pero significativa. ¿En qué estás pensando?, preguntó Marina, sentándose a mi lado mientras los hermanos discutían sobre la mejor forma de arreglar la terraza trasera. En cómo la vida rara vez sigue el camino que esperamos, respondí. Y en cómo a veces, de las mayores tragedias, pueden surgir oportunidades de crecimiento que nunca habríamos imaginado. Ella sonrió, cubriendo mi mano con la suya. Ricardo me cuenta historias sobre cómo eras cuando él era niño. Dice que siempre fuiste la fuerza de la familia, incluso antes de que todo esto sucediera. No me sentí fuerte cuando descubrí la verdad sobre sus planes, admití. Me sentí rota, traicionada, perdida. Pero sobreviviste, observó ella. Y más que eso, encontraste un camino no solo para ti misma, sino para toda la familia. Miré de nuevo a mis hijos, Mateo mostrándole a Ricardo cómo la madera de la terraza necesitaba ser tratada, Ricardo escuchando atentamente, respetuosamente. No era perfecto, no era lo que yo había soñado para nosotros tantos años atrás. Pero era real, era honesto, y eso tenía su propio tipo de belleza. ¿Sabes?, le dije a Marina, por mucho tiempo pensé que nuestra historia era sobre traición. Luego pensé que era sobre perdón. Ahora me doy cuenta de que es sobre algo más complejo, sobre cómo seguir adelante incluso cuando el perdón completo puede nunca llegar, sobre encontrar un nuevo tipo de relación a partir de las cenizas de la antigua. Ella asintió, comprendiendo perfectamente. Ricardo sabe eso también, dijo ella suavemente. Sabe que algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden ser completamente reconstruidos. Pero está agradecido porque al menos construyeron una pasarela estrecha para cruzar el abismo. Una pasarela estrecha.
Era una buena metáfora para lo que habíamos logrado. No el amplio puente de la confianza irrestricta que teníamos antes, sino una conexión frágil, cuidadosamente mantenida, que permitía algún tipo de relación. Cuando el sol comenzó a ponerse, lancé una última mirada a mis hijos antes de anunciar que era hora de irme. Estaban lado a lado ahora, no exactamente cerca, pero tampoco distantes, trabajando juntos para medir tablas para la terraza. Era una imagen que yo nunca habría imaginado posible 6 años atrás, cuando recibí aquella llamada fatídica del jefe de Mateo. Una imagen que hablaba no de finales felices perfectos, sino de superación, resistencia y de la compleja, imperfecta, pero profundamente humana capacidad de volver a empezar. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.